Queridos amigos, la cultura a pie de redes, una semana más está abierta para acercar y conocer a una nueva invitada. Ella tuvo claro en su carrera profesional que la docencia sería su camino y la especialidad que iba a elegir iba a ser la danza. Maestros como Luis Fuentes, Thelma Bustillo, Carmen Molina o Víctor Ullate, entre otros, han sido sus maestros. Actualmente es la jefa de estudios del Conservatorio Profesional Pepa Flores de Málaga, y hoy está con nosotros y le damos la bienvenida. Elisa, un placer tenerte aquí con nosotros. Pues muchas gracias por invitarme y enhorabuena por ese canal de Cultura en Redes que hace mucha falta y más en estos tiempos. Elisa, ¿por qué la danza y cómo empezó todo? Pues mi familia es familia de artistas. Mi padre músico, mis hermanos músicos y bailarina no había, pero siempre me ha gustado esa rama de interpretar porque creo que la expresión una cosa súper natural y de la vida misma, ¿no? Entonces, por eso es. ¿Y cómo empezó? Pues empezó desde los inicios, yo nací en Casablanca, y bueno, mis hermanos tenían sus profesores de piano, empezaron con el piano, y yo pues mi madre me puso en una academia que había de danza, de ballet, y ahí empecé. Y mis pinitos pues eran pues eso, como mi padre, mis hermanos tocaban en público, pues yo me subía al escenario, me gustaba pues eso, el ser artista como aquel que dice, ¿no? Y ya cuando nos trasladamos aquí a Málaga fue complicado porque en Málaga no había escuela, había pues sí, academia de flamenco, de folclore, y me apunté también porque como me gustaba la danza, vamos a decirlo así en términos en mayúscula, pues quería aprender y quería ver todo, ¿no? Y bueno, pues poco a poco, después empecé en una escuela que había una profesora que vino del Conservatorio de París y montó una escuela y luego accedimos al Conservatorio María Cristina, que antiguamente pues, empezó ahí el conservatorio, tanto de música y de danza. Posteriormente, en el Ejido, con la Escuela Superior de Arte Dramático, de música, y ahí estábamos las tres artes que era maravilloso, porque el estar ahí con los músicos, con el arte dramático, los actores y los bailarines, pues era maravilloso, francamente. Has coreografiado y trabajado con actores, bailarines, sin embargo, la docencia es tu trayectoria profesional más destacada. ¿Cómo fue tu camino? Pues sí, efectivamente, siempre me ha gustado coreografiar, pero me ha gustado eh, transmitir y a los alumnos desde mi propia academia, porque yo empecé en una academia privada que tenía y daba clase, y luego posteriormente pues bueno, me fueron llamando, ya el conocimiento de boca a boca, pues me fueron llamando y estuve en la central, estuve en Arte y Escuela, que era una escuela que montaron hace mucho tiempo de Madrid, que era una escuela de Madrid que lo montaron en Málaga, en calle Ruiz Blaset. Y luego pues Tomé Araujo y Josep Mitjans pues me llamaron en su estudio 84, aquel maravilloso tiempo, y empecé con ellos dando clase de clásico y luego pues como maestra de la compañía Málaga Danza Teatro. Y bueno, pues fue una época maravillosa, que luego no fuimos a la nave, pero bueno, todo empezó en el estudio 84 en aquel entonces.
Pero el hecho de tener la transmisión con el contacto con los alumnos, porque los alumnos son los que te enseñan muchísimo. Ves la cantidad de diferencias que hay entre uno y otro, la morfología. Entonces, pues eso siempre la investigación me ha gustado muchísimo en ayudar a este alumno a mejorar, a salir y bueno, de hecho hay muchos alumnos que hoy en día son profesores y también están bailando fuera y en fin, y están haciendo sus pinitos por ahí. Entonces es una satisfacción muy grande eso. En la actualidad, eres la jefa de estudios del Conservatorio de Málaga. ¿Cuál es el reto de este nuevo curso que ha arrancado sujeto a la nueva normalidad, además de sumar continuamente cambios y adaptaciones? Me refiero a la nueva normalidad marcada por la pandemia del COVID. Pues esa pandemia nos ha hecho cavilar muchísimo en las tecnologías nuevas por la sencilla razón de que, claro, el curso pasado, la finalización del curso pasado, que donde cuando todo empezó, pues claro, tuvimos que rápidamente a través de consultas digitales, telemáticos, todo eso, mandar información a los alumnos y entonces fue complicado. Complicado porque nuestras enseñanzas son presenciales, no son digitales. Entonces, en un momento dado, ¿que es lo ideal? No, para nada. Nuestras clases son presenciales totalmente. Y nosotros necesitamos el contacto, necesitamos manipular, necesitamos hablar, necesitamos el directo para poder transmitir todo lo que podemos a ese alumno, ¿no? Para que ellos puedan sentir eso. Elisa, yo tengo la sensación, no sé qué te parecerá a ti, de que las nuevas generaciones bailan con más fuerza, más técnica, parece que están más abiertos, saben más idiomas, parece que hasta que les cuesta menos. ¿Observas tú algo parecido en los alumnos de hoy? Me estoy refiriendo comparándolo con bailarines de años atrás, muchos años atrás. Bueno, sí, pero siempre hay un pero, ¿eh? Porque está ese alumno artista que quiere llegar a ser bailarín y está pues ese alumno que el papá lo trae y bueno, es una cosa más que hacen, que no tienen en su futuro de ser bailarines, entonces es una actividad más que no piensan en eso, en ser un bailarín profesional. Entonces, pues ahí hay pues sus más, luego también influyen mucho las condiciones del alumnado. Eh, claro, hay alumnos que están súper capacitados, pero hay otros que los pobrecitos pues les cuesta bastante y entonces el esfuerzo el diario, pero no llegan a ese objetivo que deberían de llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen su premio por ese esfuerzo que hacen, pero no son artistas. Entonces, para ser un bailarín hay que dedicarse a tope a ese trabajo físico que necesita, pero no solamente el trabajo físico. Yo encuentro que el emocional es muy importante, el sentir lo que tú estás haciendo, el disfrutar en cada momento de lo que tú estás haciendo, porque a veces yo veo alumnos que están sufriendo en la barra, digo, pero ¿por qué sufrir si es una cosa que os gusta? Entonces tenéis que mentalizaros de que es, en fin, que es una cosa que os gusta, sacar verdaderamente lo que queréis hacer, ¿no? Y pues sí, sí, hay alumnos muy buenos que tenemos, y que están fuera bailando, hemos tenido, pero cuesta trabajo hoy en día.
¿Qué deberían aprender las nuevas generaciones, además de a saber interpretar la danza? Respetar, respetar lo que hacen, súper importante, y respetar al prójimo lo que está haciendo. Porque a veces no se respeta lo suficientemente ese estatus que tenemos en los bailarines o los profesionales del arte o los de teatro, no se respeta lo suficiente. Entonces, el amar lo que hacen, el respeto, el motivar, todo ese cúmulo de cosas es súper importante. Entonces veo a veces esa falta de comprensión, no sé si es esa palabra justa, pero esa falta de comprensión de lo que están haciendo, de saber lo que están haciendo, porque a veces creo que no saben lo que están haciendo y eso es prioritario. ¿Por qué voy a hacer, me pongo en la barra y voy a hacer un plié, un tendu, un jeté? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿A dónde me va a llegar a llevar a hacer eso? Entonces, eso es importantísimo, que analicen cada cosa que se hace para eso. Yo creo que en la vida misma, no solamente en la danza, en el teatro, en la música y tal. Entonces, el análisis de tus movimientos, de tus gestos, es súper importante. Y eso yo veo que hoy en día, los jóvenes de hoy les falta. Elisa, ¿qué materia o qué disciplina es la que más te gusta impartir? Mi disciplina es la danza clásica. A mí me gusta mucho la técnica, porque he analizado mucho en ella. Y una cosa que tiene que hacer el maestro, el profesor, maestro, tiene que haber interiorizado todo esa técnica, ese trabajo, para poderlo transmitir al alumno. Porque si tú no lo has interiorizado, no lo podrás transmitir ni por libros, ni por decir, bueno, pues haz esto, mete cuá. Es imposible. Tú lo tienes, si tú lo has vivido, te lo has interiorizado tú mismo y lo has sentido, tú eso lo puedes motivar y le puedes transmitir al alumno. Eso es súper importante para un maestro. El cómo, el qué y el cuándo, en qué momento. Es una cosa que siempre yo he analizado, el por qué, y luego que el alumno también cada alumno es diferente, cada uno tiene su morfología diferente, las capacidades diferentes, el sentir diferente. Entonces, claro, que a veces es una clase multidisciplinar, ¿no? Pero luego se convierte en individualizado. Es una clase individualizada porque cada alumno es de una forma diferente. Entonces, el poder transmitir y motivar, para mí siempre lo que es la técnica me ha gustado. Luego el tema de la coreografía también me ha gustado. Las puntas, otra cosa que me ha gustado dar mucho, el trabajo de puntas, pero vamos, en resumen, lo que es la técnica y es lo que me he dedicado más. ¿El futuro de la danza está? ¿Cómo está? ¿Qué presientes? ¿Qué debería de pasar para que definitivamente estuviera en el sitio que se merece? El futuro, pues, yo siempre digo que la cultura hace un país. Entonces, es importantísimo y eso, para mí los políticos no son conscientes en eso. Yo, vamos,
por mi familia que vive en el extranjero y vamos, he viajado mucho. He visto que en un pueblecito, por ejemplo, de Alemania, en Augsburg, que haya 4 o 5 compañías de danza trabajando, que haya infinidad de teatro de verano, teatro de invierno, teatro, y que los teatros se llenan a tope. Digo ahí porque lo conocía. En Francia, por lo mismo, que lo que conozco. Y entonces, pues claro, que creo que aquí falta ese apoyo importantísimo para todas esas compañías, esas pequeñas compañías, esas grandes compañías. Por eso yo alabo mucho, en este caso, a la compañía de Fernando Hurtado, porque lleva muchísimo tiempo luchando y ha seguido en el candelabro en aquel entonces, ¿no? Me remito a más antiguamente, más antes, ¿no? Anteriormente, a la compañía Malaganza Teatro, por ejemplo, donde yo estuve. Tomé Araujo fue un precursor en los años 80, 84, cuando él se vino para acá, a Málaga, y montó lo de la compañía, y fue un poco precursor en lo que es la danza contemporánea y neoclásico, porque su visión de la danza pues era un poco diferente a lo que se hacía, el folclore, en fin, todo los cafeteatros y tal y cual. Entonces, eso ha sido un impulso muy grande en aquel entonces, pero hubo una ayuda bastante grande en aquel entonces que hoy en día no la hay. Y eso es muy triste porque hay personas muy válidas. Trabajar en una institución como es el Conservatorio de Málaga acomoda a algunos de los docentes teniendo en cuenta que la danza es un arte y que requiere una formación continua. Creo que sí. A veces se acomoda el profesional de la danza. Sobre todo los que no han visto o no han salido fuera o no han trabajado en escuela privada o en compañía, o que simplemente, pues bueno, del aprendizaje que han tenido en el conservatorio se han ido al superior ahora mismo, porque antes no había superior de danza, había las equivalencias y tal. Entraban muy pronto en la bolsa de trabajo sin tener ninguna experiencia y han cogido un puesto de trabajo, han hecho oposiciones, unos lo han sacado, otros no, pero el sistema que tenemos de la bolsa de trabajo, para mi pensamiento, no son todos los adecuados. ¿Por qué razón? Porque todo vale. Entonces, porque claro, tienen sus derechos, por supuesto, se supone que han terminado una carrera profesional, han terminado con su equivalencia o el superior, pero no tienen esa experiencia. Entonces, entrar en un conservatorio y ponerse entre manos con un grupo de alumnos pequeños. El profesor, lo mismo que nosotros, el alumno, tiene que saber sus responsabilidades y ese respeto, que ese profesor también lo tenga, esa responsabilidad y ese trabajo que tiene entre manos, porque es que nosotros estamos utilizando a una persona y estamos moldeando a una persona y estamos, entonces, claro, si hacemos algo erróneo, trunca totalmente a esa persona como lo confunde,
mayormente lo confunde a lo que está haciendo. A veces es difícil comprender que bailarines, bailarinas ya profesionales e incluso internacionalmente conocidos tienen que pasar por la formación reglada de un conservatorio para obtener una titulación, pues adaptándose a las normas, a las horas lectivas, presenciales. Desde la institución no se recogen estas excepciones y se abren una posibilidad para obtener esa titulación oficial. Recabando un poquito a lo dicho anteriormente, el profesor se tiene que reciclar continuamente. No lo puede saber todo, porque nunca se sabe todo, ¿verdad? Hay una forma, yo voy a cumplir 68 años y sigo formándome, sigo viendo, sigo, y no solamente en mi especialidad, que es la danza clásica, a mí me gusta todo el género, me gusta todo, danza contemporánea bailado también, no profesionalmente, pero sí tomar clase porque me gusta la danza española, me gusta el folclore, me gusta, en fin, lo que es la danza en su magnitud. Entonces, pero el profesor no se puede quedar en la nada, vamos a decirlo así, es muy fuerte, pero en la nada. No, yo me tengo que reciclar, que lógicamente pues cada uno tenemos nuestra familia, tenemos nuestras responsabilidades, que es lo que pasa en un conservatorio, los hijos, para acá, para allá, pero si tú amas esa profesión, tú buscas las maneras de poder ir a un teatro y no solamente ver lo que a ti te gusta o tu especialidad, ¿no? Ver mucho más cosas. Si viene un maestro a hacer clases magistrales, de estar ahí y aprendiendo, porque todos los días se aprende. Vamos, vuelvo a decir que voy a cumplir 68 años y sigo yendo a clases magistrales y sigo porque sigo aprendiendo. Y eso es importantísimo. Hablando de lo anterior. Suponemos que las colaboraciones y sinergias entre artistas y profesionales y el conservatorio deberían de darse de una manera continua. No sé si esto existe, si es fluido, si se da con frecuencia o tiene que pasar por más de una reunión para que suceda. Pues deberían de tener esa ayuda de las instituciones y no coartarla. ¿Por qué? Yo personalmente hay una cosa que pienso que en un superior de danza, vamos a decirlo porque yo soy de profesional de danza, pero en un superior de danza tiene que haber maestros de reconocido prestigio. Por la sencilla razón, reconocido prestigio ¿en qué? Pues eso, sobre todo en formación de visión de una compañía de danza o un bailarín consagrado o profesionales o bailarines o profesionales, profesores que han dado a compañías de danza. En fin, ¿por qué? Porque entonces están haciendo más de lo mismo. ¿Qué pasa? Que han tenido 6 años de profesional de danza y van a tener 4 años de superior. ¿Superior a qué se refiere? ¿No? Estamos hablando de esto. Pues se supone que es una cosa más de lo profesional. Entonces hay que ir buscando ese nivel y no puede estar igual que en un profesional. Y a esos profesionales de la danza, como tú dices, para que ellos puedan tener su titulación, pues debería de haber una prueba de nivel, que eso lo había antiguamente, que yo no sé por qué lo han quitado, con con las convalidaciones, con los planes antiguos que había de estudios, tuvimos que hacer, yo lo tuve que hacer también, unas convalidaciones para poder tener la licenciatura a efecto de docencia. A efecto de docencia. Entonces, luego se pusieron unos módulos que ya lo quitaron cuando ya se instauró el superior de danza,
que para los que no pudieron convalidar esos estudios, pues claro, tenían que hacer esos módulos y luego ya ha extinguido esto. Ya no existe eso. Tienes que hacer el superior o sí o sí. Está el elemental, está el profesional, pero claro, el profesional tú tienes que ir al superior para tener para poder opositar, vamos a decirlo así, ¿eh? Y para poder entrar en bolsa, ¿eh? Para poder entrar en bolsa. Pero esa bolsa que hay de trabajo, hay muchísimas personas que se han dedicado a otros estudios universitarios. Puede ser derecho, puede ser química, puede ser económica, puede ser... Entonces, vamos a ver, ¿de qué hablamos? Entonces, si tú te dedicas a la danza, dedícate a la danza. Y es así, es amar a una profesión en este caso. Si se da con frecuencia o tiene que pasar por más de una reunión para que suceda. Hombre, yo he tenido la suerte porque yo soy una enamorada de mi profesión y me gusta tanto la danza y ver y colaborar y tal, pues entonces siempre he abierto las puertas desde el momento que fui jefa de estudio. Anteriormente, cuando estaba de profesora, siempre pues también colaboraba en el sentido, pues siempre me han preguntado, ¿quién invitamos como maestro invitado? ¿Quién tal? ¿Por qué? Por los conocimientos que yo adquirí por muchos años. Es que yo llevo casi 50 años, ¿eh? Casi 50 años. Y conocimiento en todos los niveles, no es prepotencia, porque es simplemente por conocimiento y por gente que yo he convivido con ellos y tal, ¿no? Entonces, pues yo creo que es muy necesario, muy necesario. Hemos tenido, pues bueno, hace ya un tiempo que estuvo Olga Magaña con nosotros, hizo también una colaboración con su espectáculo y unas clases magistrales con las niñas y su propia coreografía pues se la enseñó. En fin, Marina Miguel en su momento, bueno, ahora Fernando hemos estado haciendo con Alicia y bueno, la colaboración, la última del 20 aniversario, y todo lo que esas colaboraciones se han podido hacer. Ahora mismo, por tema de COVID, pues, y el protocolo que tenemos en el Conservatorio Profesional de Danza, pues lógicamente no podemos hemos anulado tanto la jornada de danza como actividades, y nos pesa mucho porque eso a los alumnos les gusta muchísimo. Ese contacto, esa vivencia y bueno. Como sabes, este año 2020 la compañía de danza Fernando Hurtado celebra sus 20 años en movimiento. Nos encantaría que nos contaras cuándo conociste a Hurtado, a su compañía y qué opinas de su trabajo creativo, artístico y por supuesto también su parte como docente. Pues Fernando hace muchos años que lo conozco. Bueno, no sé si hace por lo menos 40 años, por ahí o más. Y además ahí pues, estábamos donde tomé, Araujo, en la nave, no, fue en el estudio 84, en el estudio 84, la primera vez, sí, sí. Y bueno, pues ahí lo conocí y luego, pues claro, digamos, su evolución ha sido muy grande y su tesón ha sido grandísimo. Yo lo alabo muchísimo. Desde ese principio ha luchado para poder seguir arriba y lo está haciendo
y consiguiendo, ¿no? Y tengo que decir que actualmente, pues, los últimos trabajos han estado muy bien en todos los sentidos. Luego, pues, quiero también decir que la compañera que tiene ahora mismo en la compañía, Inma Montalvo, es maravillosa y francamente con una profesionalidad y una estética que da un juego estupendo a esa compañía. Elisa, para terminar, ¿cuál es tu siguiente reto profesional? Pues me voy a jubilar, sencillamente, pero no voy a abandonar la danza, para nada. Pues ya este va a ser el último año que yo voy a estar en el conservatorio. Y es que ya son muchos años, yo no puedo quedar hasta los 70 aquí, quiero disfrutar, quiero salir, quiero entrar, disfrutar de danza, disfrutar de música, que eso es una espinilla que yo tengo, porque mis hermanos son todos músicos, bueno, uno profesional, los otros aficionados, pero eso es una espinita que siempre he tenido. Y una anécdota que voy a contar muy graciosa, vivíamos en Casablanca, pues tendría unos 7, 8 años, y mi hermano el mayor tenía un profesor de piano, venía a la casa, que por cierto, el piano que hay en el vestíbulo es de mi familia, el piano de cola, eso tiene más años que Matusalén, y que lo hemos donado al conservatorio. Y entonces, pues teníamos un profesor de piano, pero mira, me angustió tanto el profesor de piano porque me fumaba puros. Y entonces daba clase y estaba zum, a cada vez. Y yo digo, no quiero estudiar piano. Y fue desde aquel entonces, y ya luego como me dediqué a la danza, pues no me puse a música, ¿no? Muchísimas gracias por esta charla, por regalarnos tu tiempo. Te deseamos lo mejor, que tu fuerza siga siendo referente para todos los futuros maestros, maestras, todos estos alumnos que te siguen. Un abrazo muy grande y hasta pronto. Gracias a vosotros por haberme invitado y bueno, y siempre estaré a disposición. También nos despedimos de vosotros. Tenemos una nueva cita dentro de unos días. Si el movimiento es salud, no dejéis entonces de moveros. Un beso muy grande. Hasta pronto.